para ampliar y para hablar un poco de este tema, hoy nos acompaña aquí en Agenda Colombia Omar Franco, el director del Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, IDEAM. Doctor Franco, muy buenos días, gracias por acompañarnos, por madrugar hoy aquí en Agenda Colombia. ¿Cómo le fue con esa madrugada? No, súper, madrugar todos los días. Bueno, cuéntenos un poco y de pronto la gente que no entiende mucho el alcance de la participación de Colombia en este importante evento. Mire, yo quiero empezar por destacar muchísimo la participación del Viceministerio de Ambiente y de la Cancillería. Yo tuve oportunidad de asistir a las negociaciones acompañando al viceministro Pablo Vieira y de alguna manera sí tengo que señalar que el rol y el papel que jugó el equipo de negociación del país fue fundamental, fue muy importante, inclusive la presencia del presidente Santos ayudó a posicionar muchísimo más el rol del país en estas negociaciones y sobre todo que se destacó Colombia en las negociaciones. Y empezando por ahí, por ese reconocimiento que tengo que hacer, yo creo que es una apuesta de futuro que hizo el mundo frente a este tema, poner de acuerdo a más de 190 países, sus intereses, sus principios, sus bases de desarrollo. Un poco complicado, ¿no? No es fácil, la tensión que se vive en esas negociaciones es enorme, los intereses que hay allí son gigantescos, sin embargo, yo quiero destacar, muy a pesar de los que dicen que no fue suficiente, que encontrar un punto de partida es fundamental en esto y volver a reconocer y colocar en la agenda mundial el cambio climático como un propósito mundial y de todos los países es gigantesco el aporte que se hace. Desde luego habrá que caminar mucho más hacia adelante tratando de consolidar este esfuerzo, pero yo creo que es un buen camino, es un buen punto y vamos para adelante con este tema. Bien, aterrizando un poco el tema de cambio climático y de esta importante convención sobre, sobre cambio climático que se realizó en París y para que los colombianos y también para que nosotras entendamos un poco más este tema, ¿qué es lo que pasa con los 2 grados centígrados? Esa temperatura, ¿qué es lo que pasa? Mire, todos los escenarios se han dicho a nivel mundial que el proceso de desarrollo a nivel global de emisiones, del uso de combustibles fósiles, de todo lo que nosotros utilizamos, ha venido calentando el planeta de una forma importante. Entonces, lo que se ha señalado es que la apuesta es que la temperatura a nivel global no supere los 2 grados centígrados, inclusive no llegue a 2 grados centígrados, porque comprometería todos los ecosistemas, comprometería inclusive la vida y muchas condiciones y muchos países podrían tener un alto riesgo de subsistencia, si se quiere poner en esas condiciones. Entonces, el mundo discutió que es posible no llegar a los 2 grados y un poco lo que se buscaba era que inclusive fuera 1.5 grados centígrados. Y de hecho, para el país, para aterrizar un poco más lo que estamos viviendo, el IDEAM hizo y construyó los escenarios de cambio climático en Colombia 2012-2100. Y allí encontramos que tenemos una proyección de crecimiento de temperatura casi de 2 grados. 2012-2100. Ya tenemos, nosotros ya avanzamos en eso como instituto, le entregamos a Colombia esa información este año. Y allí encontrábamos que de acuerdo a las proyecciones que tenemos de información, el país puede aumentar su temperatura casi 2 grados centígrados en varias regiones de Colombia, poniendo obviamente en riesgo la población que está allí, particularmente en la zona Caribe. Entonces, aumentar 1 grado de temperatura inclusive en nuestros ecosistemas nos pone en riesgo y nos coloca en riesgo. Somos un país muy vulnerable frente a este escenario y pues obviamente las negociaciones a nivel global eran muy importantes para nosotros porque somos un país que somos muy vulnerables frente a este ejercicio. Y hay que actuar, ¿no? Tomar acciones desde ahora. Y el país no puede darle la espalda a este ejercicio porque yo creo que el cambio climático va a determinar la agenda del desarrollo de aquí en adelante y la futura de las próximas generaciones. ¿Cuál es ese papel del IDEAM y sobre todo lo que tiene que ver con los efectos de efecto invernadero? Bueno, el rol del instituto es ser como el que registra la información, el que investiga sobre la información y le entrega al país no solamente los datos de los escenarios de cambio climático, sino también el inventario de gases de efecto invernadero. Nosotros somos los que llevamos la cuenta y somos los que le reportamos al mundo y al país qué está pasando con esto, cómo estamos evidenciando el aumento de las emisiones, le contamos a los sectores qué y de cuántas maneras están contaminando o por lo menos emitiendo y esa información se la entregamos al Ministerio de Ambiente para que a través de política pública y por supuesto de todos los procesos de gestión ambiental logramos involucrar a todos los sectores para que empiecen a disminuir
su condición de emisiones. Esto es un proceso largo de educación que yo quiero resaltar bastante en este ejercicio. No va a ser fácil que la gente entienda este proceso, porque muchas veces inclusive las empresas no saben ni cuánto emiten. Y esa información la levantamos nosotros, la procuramos nosotros, con el acompañamiento de todos los ministerios, de todos los que producen información en el país, institutos de investigación. Entonces el IDAN juega un papel determinante, es el alma científica del cambio climático en Colombia. O sea, que tiene muy buen trabajo de aquí en adelante. Sí. No, todos, somos todos, ese instituto está trabajando muy duro en procurarle al país información técnica que le permita tomar decisiones. Bien, Omar, ¿qué es lo que pasa con Colombia? O sea, ¿por qué nuestro país es considerado uno de los países más vulnerables con el tema de cambio climático? Y específicamente, ¿qué regiones o qué zonas de nuestro país tienen como mayor riesgo? Mira, de acuerdo a los escenarios de cambio climático que tuvimos o que entregamos al país, que inclusive quiero destacar que lo entregamos por primera vez, el IDAN entrega una información por departamento. Inclusive es importante Detallada. que todos los departamentos y los gobernadores que hoy dentro de pocos días van a tomar posesión, ese documento les sirva de hoja de ruta para que dentro de sus planes de desarrollo tengan la posibilidad de incorporar proyectos que aporten a la mitigación y a la adaptación al cambio climático, que es muy importante. ¿Por qué el país es vulnerable? Son varias razones. Primero, nos vemos afectados considerablemente por un tema de erosión costera en las poblaciones de la costa Caribe, de la costa Pacífico. El nivel del mar ha venido aumentando, Sí. y ese tema de erosión costera es bastante preocupante en muchas regiones. Muchos municipios de la costa Caribe están viendo afectado su territorio por eso y la estabilidad de la calidad de vida de las personas. En segundo lugar, somos un país que depende bastante del agua que producimos en nuestros ecosistemas de páramo. Preciado líquido que hay que Y cuidar. esos ecosistemas de páramo son altamente vulnerables al aumento de la temperatura. Son esas fábricas de agua permanente que tenemos allí. Al aumentar esa temperatura más, podemos tener dificultades en la posibilidad de almacenamiento y cuidado, por lo menos preservación de estas áreas que producen el agua que consumimos. Segundo, el país pues tiene en su posición geográfica que ver mucho con lo que pasa con las condiciones de fenómenos de variabilidad climática como el niño y la niña, lo que sucede actualmente con el niño, y lo que señalan los expertos en cambio climático es que cada momento en que aumente la condición vamos a tener más frecuencia en estos eventos. O sea, podemos tener más niños, más niñas, más fuertes, más largos, más extensos, y podemos vernos Es decir, el afectados. fenómeno del niño y de la niña son fenómenos que se presentan en nuestro país Normales. normalmente, pero por el cambio Correcto. climático pueden alterarse. Pueden ser más frecuentes. Ok. Antes eran más espaciados la recurrencia o la presencia de estos fenómenos. Entonces, lo que señalan los expertos asociados a este tema es que esos fenómenos pueden ser más frecuentes. Inclusive podemos tener condiciones mucho más fuertes, mucho más intensas, entonces el país debe prepararse para eso. Adicionalmente, todo el tema de la condición de huracanes, todo lo que sucede en el Mar Caribe, pues también se puede ver afectado esta condición y pueden aumentar esa presencia de esos fenómenos en el país y nos podemos ver afectados. Todas nuestras islas, San Andrés, Providencia, toda la zona de la costa Caribe puede verse afectada por esa condición. Los fenómenos inclusive de estiaje, es decir, los de menos lluvias, por ejemplo, temas como lo que sucedió en el Casanare hace unos años, pueden volver a presentarse, momentos muy largos de sequía, y eso pues obviamente puede poner en riesgo muchas poblaciones. Entonces, somos un país que es considerado de alta vulnerabilidad al cambio climático, y por esa razón todo el país tiene que entender que este tema no es menor, y que el tema de tiempo y clima debe formar parte de la agenda nacional, así como lo estamos discutiendo hoy a nivel local, a nivel regional. Todos tenemos que construir nuestro plan de desarrollo, nuestros procesos de desarrollo con información de clima, porque no va a ser de otra manera. Vamos a vernos afectados de forma considerable si no vemos con esto con buena responsabilidad, con juicio, porque nos podemos ver afectados seriamente. ¿Cuáles son esos compromisos que adquirió Colombia, esos compromisos claves que allá hizo nuestro país? Bueno, dentro de lo que nosotros destacamos, por ejemplo, fue la gestión que se hizo por parte del gobierno nacional, la suscripción de dos proyectos muy importantes, casi por 300 millones de dólares que se firmó, se suscribió por parte del gobierno nacional. Y yo creo que estos dos proyectos significan el punto de partida de empezar a reducir la tasa de deforestación en Colombia. Ese es uno de los compromisos que adquirimos. Es un proyecto que me parece muy valioso, porque realmente uno de los compromisos que tiene Colombia es conservar su Amazonía, conservar sus bosques, ese pulmón del mundo que es regulador de la temperatura y pues obviamente es un determinante para nuestro clima, la Amazonía. Entonces Colombia se comprometió a reducir
la tasa de deforestación que tenemos hoy, cerca de 140.000 hectáreas año, y por supuesto reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que tenemos actualmente aproximadamente 178 millones de toneladas de CO2, reducir esas emisiones y por supuesto contribuir con el 20% de la disminución de estas emisiones. Colombia tiene unos compromisos grandes, somos considerados un país muy responsable, muy juicioso. Participativo, adicionalmente, proactivo. tomamos liderazgos en Sí. el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, que es prácticamente un discurso colombiano, son los elementos que hemos liderado, y yo creo que la apuesta y el compromiso que tenemos es gigantesco. De aquí para adelante viene una cantidad de trabajo gigantesco, tenemos que entregar reportes cada 5 años, y pues desde luego el IDEAM se constituye en ese brazo técnico del gobierno para responder a esta necesidad de información. Bien, Omar, ya sabemos que bueno, el gobierno hizo presencia en COP21, ha adquirido compromisos y seguirá trabajando. El IDEAM ya tiene su plan de trabajo, pero hasta el 2100. Sí, ya. ¿Qué pasa y qué decirle de pronto a los colombianos, a mi familia, a la familia de Paola, a todos esos colombianos que nos ven a esta hora? ¿Cuál es el aporte que los colombianos desde nuestra casa, desde nuestro núcleo familiar puede hacer para de pronto aportar un granito de arena en este proceso que estamos adelantando a Mira, nivel yo mundial? quiero que empecemos por señalar que el tema del cambio climático nos toca a todos. Sí. Y eso no es un tema de la agenda del gobierno. Si es que uno lo ve como lejano, Y ¿no? mucho menos es la agenda del sector ambiental. Y es importante que todos empecemos por eso. El tema del cambio climático toca a todos los sectores productivos de la nación: agricultura, ganadería, energía. Todos nos vemos afectados. Entonces no es un tema solamente de una agenda del tema ambiental, porque a veces muchas personas señalan que el cambio climático es solamente de los que trabajan en temas ambientales. Sí. Empezando por eso. Segundo, empezar a ser conscientes de que el ahorro y el uso eficiente de los recursos asociados, por ejemplo, como al agua, deben ser parte de todos los días, no producto de un fenómeno como el que estamos viviendo del Niño, sino todo el tiempo. Tenemos que empezar a ser conscientes de que tenemos que manejar nuestros recursos de forma eficiente. Claro. Y empezar a incorporar dentro de los pénsules académicos desde los niños, los colegios, universidades, temas asociados al cambio climático. Para que la gente empiece a tomar conciencia. Somos un país altamente consumidor de productos no biodegradables, inclusive parte de las emisiones de gases de efecto invernadero que tenemos actualmente es el producto de los rellenos sanitarios. Y allí tenemos una gran aporte nosotros como consumidores de todo lo que nos imaginamos, y todo dar a los rellenos, a los sitios de disposición final de residuos sólidos, contribuyendo con el calentamiento que obviamente tenemos que reducir. Entonces todos tenemos que empezar a incorporar dentro de nuestra agenda diaria consumir y reducir nuestro consumo de productos que no podamos asegurar su uso total, y de alguna manera ser eficientes en el uso de los recursos, conservar nuestros ecosistemas de páramo, evitar al máximo la deforestación. Es algo que nosotros mismos tenemos que hacer. El ministro de Ambiente ha venido trabajando en temas asociados al control de la tasa de deforestación, Sí. a disminuir el uso de la madera ilegal al máximo, y nosotros, por ejemplo, con una acción mínima, como lo dice el ministro, es preguntarle al carpintero de dónde viene su madera, de dónde la está usando. Sí. Esas acciones mínimas culturales que podemos hacer diariamente son las que nosotros debemos de alguna manera empezar Y el a ahorro del agua potenciar. también es importante. Todos los días. Es que no, el tema del agua no puede ser un tema Y que la coyuntural. campaña que se lanzó, No, por supuesto, es importante todo lo que se viene haciendo, pero quiero resaltar que el tema de ahorro del agua, del manejo eficiente del agua, no puede ser flor de un día, debe ser todo el tiempo. Porque somos un país que nos vemos afectados seriamente frente al consumo de agua en el país. La vulnerabilidad que tenemos asociada a este tema es gigantesca. Fíjate que apenas empezó el fenómeno del Niño a ser un fenómeno fuerte, los ríos empezaron a disminuirse rápidamente y la gente empieza a sufrir, empieza a tener problemas de abastecimiento. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que ser conscientes. El ahorro y el uso eficiente del agua debe ser permanente, y eso es algo que todos tenemos que contribuir. Frente a ese tema quería preguntarle justamente eso, ¿cómo va a ser ese fortalecimiento en lo que tiene que ver con el sistema hidrológico? Mira, todo lo que estamos haciendo en el Instituto, gracias por supuesto al Ministerio de Ambiente y por supuesto al Gobierno Nacional, es un fortalecimiento fuerte y sustancial. Hoy aprovecho la oportunidad para contarle al país que el IDEAM va a ser sujeto de la inversión más grande en su historia.
es una inversión que implica la repotenciación de todo su sistema de monitoreo, cerca de 450 estaciones hidrometeorológicas, todas satelitales, vamos a adquirir 3 radares meteorológicos. El gobierno está comprometido en fortalecer la institucionalidad que le dé la posibilidad de garantizar una buena información para tomar decisiones, y en eso estamos comprometidos todos. En los próximos días vamos a empezar a anunciarle al país de cuánta recursos estamos comprometiendo, pero yo creo que es importante que todos ustedes sepan que en este momento el IDAN está haciendo producto de una inversión fuerte, importante, de fortalecimiento técnico, tecnológico. La reducción del riesgo atraviesa por un buen sistema de información, y en eso estamos comprometidos en este periodo. Bien, Omar, ya ahorita vamos a conocer ese estado del tiempo de la mano de Claudia Torres, que es una de las meteorólogas del IDAN que siempre nos acompaña cada lunes aquí en el programa, pero quiero preguntarle, es decir, o sea, a nivel de temperatura, de ese cambio en el clima, ¿qué se proyecta para nuestro país de pronto en los próximos años? Mira, de acuerdo a los escenarios de cambio climático, reitero, es un documento que ustedes todos pueden encontrar en la página web del Instituto, www.idean.gov.co, ahí lo pueden consultar. Lo pueden descargar fácilmente. Señala que inclusive en los próximos 25 años la región y particularmente el centro del país puede verse afectado por el aumento de casi 0.9 grados centígrados. Eso puede verse menor, pero pues imagínense ustedes, casi 1 grado centígrado en los próximos 25 años en ecosistemas de páramo, pues podría comprometer algunas importantes fuentes hídricas, inclusive en la costa Caribe. ¿Qué va a pasar en la costa Caribe? Aumentar mucho su problema, por supuesto, de calor, de temperatura y disminución de sus espejos de agua, y a final del siglo lo mismo. Allí es importante que todos entendamos que son escenarios. ¿Qué significan los escenarios? Son proyecciones que tenemos que empezar a manejar y que todos sepamos hacia dónde podemos caminar. Entonces, aproximadamente 0.9 grados centígrados en todo el territorio nacional, y podemos encontrar el registro de la disminución cercana al 25-30% de las precipitaciones para la región Caribe, por ejemplo, que es algo que me preocupa terriblemente. En la última tasa de deforestación, la región Caribe fue la que más perdió en peso específico, en cantidad bosque, y la que más tala y compromiso de deforestación tiene en este momento. Pero la principal causa de deforestación es la tala de bosque. Por supuesto, y la tala ilegal, y el cambio del uso del suelo de bosque a ganadería, y pues la minería ilegal y otros productos. Entonces, lo que yo te quiero contar es, si vamos a tener un aumento progresivo de 0.9 grados centígrados en la costa Caribe, vamos a registrar una disminución de las precipitaciones, pues obviamente es una región altamente vulnerable al aumento de esta condición, de esta temperatura, y por eso llamo la atención de esa región, completamente esa región Caribe, que es la que realmente representa para nosotros un potencial enorme, y pues por supuesto verse afectado por esta condición que estamos previamente señalando. Tiene que ser producto entonces de un análisis regional, de un cambio y un modelo de desarrollo distinto del que están teniendo actualmente. La región Caribe, la región andina, para los próximos años registra potencialmente un aumento también potencial de 0.9 grados centígrados, pero adicionalmente un aumento en las precipitaciones en la zona del eje cafetero, por ejemplo. Y allí cerca del 15 al 20% se estima que podríamos registrar el aumento de las precipitaciones. Entonces, la invitación a todo el sector agrícola, por ejemplo, de esa región, como Corpoica y el ICA mismo, empezar a producir semillas o café que sea más resistente, que tenga mejores condiciones, y cultivos que se adapten realmente a esa progresividad o a ese aumento de las precipitaciones. Bien, finalmente, Omar, ¿qué va a pasar con los nevados de nuestro país? Pues las estimaciones que nosotros hemos hecho en los últimos años señala que podemos tener masa glacial aproximadamente los próximos 20 años, 25 años. Inclusive el nevado que todavía nos ve como una posibilidad en los próximos 30 años es el nevado de la Sierra Nevada del Cocuy, que es el que mejores condiciones tiene. Colombia no tiene sino 47 kilómetros cuadrados de masa glacial de 480 que tuvo. Entonces, no tenemos sino aproximadamente el 10% de la masa glacial, y son los ecosistemas más vulnerables al cambio climático. Allí es donde nosotros registramos efectivamente que esto está cambiando, no se han recuperado, no se recuperan fácilmente, y los más vulnerables, por ejemplo, son los del eje cafetero, que están teniendo dificultades en los meses de julio, agosto y septiembre, inclusive octubre. Registraron esas zonas muy altas temperaturas que comprometieron de alguna manera la masa glacial de esos ecosistemas. Entonces, el estudio nuestro ha señalado que para el 2025 nosotros potencialmente esa zona perderíamos casi toda nuestra masa glacial, y en los próximos 15 años toda la zona del eje cafetero podría tener problemas con eso. Quedó triste. Doctor Franco, ya para finalizar, unas conclusiones para todos los colombianos que nos están viendo hasta ahora de la mañana.
Bueno, importante en esto señalarles una vez más que el tema del cambio climático no es responsabilidad de un sector o de un ministerio, es una responsabilidad de todos. Sí. En París se discutió el futuro del mundo, el futuro de nuestras generaciones, de nuestros hijos, de la generación que viene. Y yo creo que aquí es donde todos tenemos que cambiar de actitud frente al tema ambiental. Como lo ha dicho el ministro Vallejo, el tema de la educación ambiental debe ser un propósito no solamente de los colegios, sino de nuestra familia, nuestros hogares, nuestras casas, todos tenemos que comprometernos. Yo creo simplemente pararme allí y decirles, es un tema de todos, es responsabilidad de todos, aquí no puede ser nadie ajeno al análisis de lo que pasó y de lo que se discutió en París. Yo creo que allí es donde todos tenemos un compromiso. El Ministerio de Ambiente con su tema y su programa de educación ambiental va a llegar a todas partes de Colombia Sí. con esta información y vamos a contribuir como instituto al ministerio para que de alguna manera podamos hacer de esto un gran despliegue. Yo quiero simplemente terminar con eso y decirles que esto es un tema de verdad, nos podemos ver afectados. Un tema serio. Serio, esto no es un tema, insisto, de aquellos que trabajamos en el tema ambiental, no, es un tema de todos, de un alcalde, de un gobernador, de un concejal, de un diputado, todos tenemos que trabajar en ese tema. Pero yo creo que ya la mayoría de los colombianos tienen conciencia, uno ve campañas ya en los colegios, o sea, yo creo que ya desde pequeños se está formando a todos los colombianos sobre el tema, ¿no? Sí, es de todos los días, y vuelvo y te digo, no puede ser solamente un momento. Y insisto, todas las campañas que hagamos de ahorro es importante. En este momento el gobierno está trabajando en una campaña de no al derroche de agua y Sí. energía. Es una campaña viva, que está actual, pero insisto, no es un tema solamente de un momento, sino de manera permanente. El tema del agua en Colombia es un tema delicado, es un tema complejo. Hay regiones en donde ya tenemos conflictos asociados al agua y entonces yo creo que en un potencial proceso de posconflicto que tenemos por fortuna y que vamos a tener, uno de los temas que debe estar en la agenda es cómo vamos a manejar el agua en Colombia. Bien, Omar, se fue el tiempo. Nosotras Rápido. queríamos preguntarle más, pero no nos dejaron. Muchas Omar, gracias. muchísimas gracias por estar aquí en nuestra sala de Agenda Colombia y explicarnos un poco más, aterrizar un poco todo este tema de cambio climático y lo que debemos hacer nosotros también para aportar en todo este proceso que adelanta nuestro país. Muchísimas gracias y que tenga un feliz día. Muchas gracias. Un abrazo para todos.